Capítulo 3. Tommy había estado inmerso en un sueño plácido después de divagar durante días en la espura de la selva, en el que ella fantasía que se encontraba dentro de una espaciosa habitación de color blanco. El techo estaba pintado con frescos que evocaban paisajes celestiales. Había humanos desnudos y entrelazados, haciendo las poses más extrañas, hombres y mujeres de piel más clara que la porcelana y cabellos dorados que tenían de la peculiaridad de que sus espaldas nacían inmensos e inmaculados pares de las cubiertas de un blanco y luminoso plumaje similares a los que tenían las gaviotas que día a día sobrevolaban sobre una playa de Humantar. Al fondo había una cama de gran tamaño hecha en un material metálico con dosel, y en las patas y cabecera tenían grabados extraños que Tommy no reconoció, pero que poseían gran belleza. Encima del colón mullido había varios cojines bordados en encaje. En aquel sueño Tommy tuvo las ganas de echarse en aquella apledida cama que parecía ser un monumento. En la comodidad el suelo estaba tapizado y alfombras de lo más diversos materiales, tejidos y empapados. En una esquina de la habitación había una mesita rodando por las patas tornadas, sobre la cual descansaba un jarrón expedido con incrustaciones de piedras preciosas y dos sillas de madera tallada y respaldos y encenderas abundadas. En algunas de las esquinas había candelabros empotrados en las paredes y gran vitrina rebosante de estatuillas y damas afiladas y diamantes y zafiros incrustados. Justo en el centro de la habitación se encontraba un enorme espejo con el marco dorado que le daba una sensación de mayor amplitud a todo el entorno. Tommy se acercó y miró su reflejo, apenas reconociéndose, puesto que en la imagen que tenía enfrente de él se había mucho mayor de lo que era. En realidad tenía el cabello raro, aunque aún conservaba un color rojizo, salvo en las sienes, que estaban llenas de hebras plateadas, y su rostro nacían incipientes arrugas, y otros ojos estaban enmarcados por dos grandes y moradas orejas. Llevaba un traje con encaje de color azul hecho a la medida, con botones y bordados dorados, un pantalón corto, medias blancas y unas zapatillas negras y lustrosas. Caray, pero qué extraño lucía, se dijo a sí mismo, aunque la idea de vivir entre tanta opulencia no le molestó en lo absoluto. Era algo a lo que podía acostumbrarse. De pronto se escuchó que llamaron a la puerta dando tres golpes secos. Su Alteza, ¿puedo pasar?, dijo su voz. Además contestó Tommy con un tono de voz más grave y ceremonial de lo que hubiera pensado. Su voz no sonaba así en el mundo real. Un anciano enjuto, con el semblante bondadoso, entró por la puerta. Llevaba puesto un traje de terciopelo rojo con encaje y holanes en las mangas de la camisa, y en el anciano, con una voz dulce, dijo: su honorable esposa, su majestad la reina Ayesla, lo esperará en el comedor principal, mi señor. Enseguida abajo, contestó Tommy. Prestó de la sorpresa dentro de él. Sabía que lo que estaba experimentando era solo un sueño, pero incluso en ese estado el muchacho deseó nunca despertar. Aquello era maravilloso. De pronto, a lo lejos, se escuchó aullar solitario de un lobo desde el exterior, y eso lo hizo estremecerse. El aullido después se transformó en un chillido agudo y aterrador, más apeluznante que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Que fue entonces cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que colgaba sobre una gruesa rama de un árbol, y regresó de subido
a la realidad, una realidad cruenta y mucho más espeluznante de lo que nunca había imaginado. Debajo de él, lo primero que vio fue el enorme hombre murciélago volteado de cabeza que con una de sus manos le tapaba la boca a Yesla, mientras de que con la otra le sostenía el hombro, y pensar que él había estado temeroso de los lobos. Aquel ser resultaba mucho más horripilante y amenazador. Trató de pellizcarse, porque pensó que seguía durmiendo y el hermoso sueño se había transformado de su vida a un terrible pesadilla, pero no, aquello era real. De las profundidades de la selva salieron varios seres similares a humanos, pero mucho más peludos y bajitos, tapados con taparrabos y armados con lanzas y cuchillos de obsidiana. El hombre murciélago tomó a Yesla por los hombros y salió volando, levantándose hacia las alturas con su amiga, mientras esta emitía un alarido, a lo que Tommy, preso de la impotencia, correspondió con otro igual, gritando su nombre, viendo con desesperación cómo era arrastrada porque ella por aquella criatura alada. Los seres primitivos y vestidos con taparrabos cada vez se acercaban más al árbol del cual seguía colgado. Eran demasiados, pero la seguridad de Yesla era prioritaria. Todo aquello tenía el sello típico de una emboscada con antelación planeada, o al menos eso se imaginó, pues nunca había vivido nada similar. Dio un salto atlético de la rama de la que estaba colgado y desenfundó su espada corta, apuntándola contra los seres que lo rodeaban y apuntaban sus armas contra él. Uno de aquellos seres, el más grande de tamaño, llevaba una especie de diadema dorada colgada en la frente. Abrió los labios, enseñando los largos colmillos flotándoles, circundados por dos orillas afiladas de dientes, y emitió un alarido que se escuchó en las partes más recónditas de la selva, a lo que los demás seres se abalanzaron de pos de Tommy, y que, a pesar de estar asustado, no cedió ni un ápice y se le lanzó en contra de ellos. También el combate no duró mucho. Los seres de piel negra y taparrabos eran como cambiantes muy rápidos y experimentados. Tardaron solo segundos en desarmar el muchacho y proferirle una serie de patadas y golpes que te caían sobre Tommy como una avalancha de rocas puntiagudas, pero no abusaron sus armas para contenerlo. Lo querían vivo, aunque lo dejaron tirando en el piso, sangrando y sollozando en un estado lamentable. Aquellos seres se combinaban en una especie de dialecto basado en gruñidos muy elementales, y por medio de señales que hacían con las manos, el hombre mono de la diadema ordenó a otros dos que atacaran al muchacho, a lo que estos obedecieron sin rechistar. Lo pusieron de pie, y uno de ellos aprovechó para provocarle a Tommy otra serie de puñetazos en el estómago, succionándole el aire en un estaba de sus pulmones. Varios de sus captores alzaron las manos y profiraron alaridos en señal de victoria, aunque otros se mostraban una gran dentadura. El muchacho no sabía ni se estaba riendo de él o si aquello eran muestras de agresión y superioridad. Después de atarlo con mucha fuerza con una cuerda desgastada por las muñecas a punta entre la vegetación selvática, los aborígenes se movían con gran velocidad y destreza. Los árboles
como si conocieran a la perfección cada cementerio que pisaban. A Tommy le costaba mucho seguirles el paso, varios iban delante de él con el hombre de la diadema al frente, pero otros cuando iban a la reguardia cuidando a Tommy no escapara. El muchacho no sabía de dónde le salían fuerzas para seguir corriendo, se sentía agotado por todo el traje en el día al día y le dolían mucho las costillas y el estómago a causa de los golpes propinados. Los hombres mono iban gruñendo y chillando de una forma casi rítmica y en una perfecta sincronización como una parpada de aves que vuelan en la misma dirección. Conforme avanzaban, la vegetación se hacía una vez más espesa y el olor más vicioso. Lo único que alumbraba su caminar era la cortina bruñida de luz que emitía la luna. No supo cuánto tiempo recorrieron las laberintas vías, todo resultaba muy profundo y angustiante. De pronto salieron a un claro y justo en medio Tommy vio a una construcción miradinal hecha de un nice. Su color negro resplandecía y siniestra pulcritud y contrastaba con aquel ambiente selvático. La pirámide era una construcción masiva importante que medía por lo menos 20 metros de alto y 50 de largo. Cada lado de la pirámide tenía una escalinata que tenía callada en piedra en cada base de la cabeza de un murciélago. Cada escalera terminaba en la punta de la construcción, una mole de piedra negruzca que se alzaba imponente justo en un cúspide. Había una antorcha que fulguraba de forma perversa. Alrededor de la construcción había varias antorchas dimensionadas por todo el terreno y uno de los costados de las pirámides había una estatua gigante de piedra, el hombre murciélago que había ratado a Yesla. Aquel ser horripilante no solo era su líder, era un dios y los hombres monos lo obedecían sin rechistar y vivían para complacer sus deseos, o al menos eso instruyó el muchacho. Alguien empujó a Tommy, en este cayó al suelo, aunque no de las manos atadas. Tommy vio que más hombres con monos salían de unas cuevas adyacentes y a poco comenzaban a infestar el lugar. Algunos se habían pintado las caras con grescas blancas y azules, confiriéndoles un aspecto mucho más monstruoso. Varios se golpeaban el pecho mientras que otros gritaban eufóricos. El ambiente estaba lleno de expectativas y adrenalina. Algo iba a suceder y el muchacho sabía que no era nada bueno para él. Dos hombres monos los pusieron de pie y lo ataron al poste lleno de troncos en su superficie. Cómo se había metido en esa terrible sucesión. Entonces pensé en casa y en la afortunada que había sido su existencia hasta ahora. Quizás estaba a punto de morir sin haber logrado nada, fallarle a todos y en especial a su amiga Yesla. Por lo menos esperaba que se encontraba mejor que él, aunque lo dudaba. Aquellos hombres mono eran bastante fieros y crueles y su amo debía de poseer la misma naturaleza o científicamente fuerza hábil como los héroes de los que tanto le gustaba leer. A su amiga solo era un muchacho débil y esperanzado. El cielo y oscurecido por unos instantes y se escuchó el batir que siniestro que una ciencia de alas. Al principio Tommy creyó que se estaba de una ave grande como un águila y un halcón, pero cuando levantó la cabeza hacia las alturas vio al hombre murciélago surcando los aires y cayendo en picada justo para adentrarse o por un orificio en el interior de la pirámide. Cualquier cosa que estuviera a punto de acontecer iba a pasar muy pronto.
y en definitiva no sería agradable para él ni para su amiga. Nunca había tenido el don de la profecía, pero en esa situación extrema no lo necesitaba. Algo terrible estaba a punto de ocurrir y lo percibía en el mismo aire. Con cada bocanada que daba todo se tornaba cada vez más frío y siniestro. Capítulo 4. Abrió los ojos mientras un espeluznante escalofrío le recorría el cuerpo. Se sentía soñolienta y descanjada, como si hubiera consumido una sustancia tóxica que alteraba sus sentidos y impidiera ser ella. Algunos de los ancianos de Aumantar acostumbraban a comer hongos que creían no muy lejos de la había, que aunque ella nunca los había probado, supuró que lo que estaba sintiendo no debía ser muy diferente. Se encontraba dentro de una bóveda oscura que veía un animal muerto y encerrado. Sin embargo, a pesar de sentirse mareada y desocupalada de un entorno, que dio cuenta de que estaba acostada en una cama mullida y espaciosa. Estaba sola y del exterior solo escuchaba el cantar incesante de los grillos, aunque poco a poco se empezaron a escuchar aullidos, gritos como demonios, lo cual la hizo salir del estado aletargado y ponerse en estado de alerta. Se levantó despacio de la cama de una forma casi ceremonial, y cuando volteó de la cabeza hacia abajo para ver a sí misma, notó que tenía puesto un vestido blanco y a lo largo, con pequeñas incrustaciones de diamantes a lo largo de toda su superficie. Era un vestido más hermoso que había visto en su vida. Además de su cuello colgaba un collar de perlas. Nunca había visto perlas de ese tamaño en su natal aldea, y solo había contemplado ese magnífico tipo de joyas en un par de ocasiones, cuando alguno de los amigos de su padre había capturado una en sus redes por accidente. Sus pies tocaron el suelo, iba descalza, y sus plantas, sintiendo de la superficie empredada y fría, con un gran esfuerzo se levantó y se quedó contemplando hacia la nada, sin ganas de mover ni un dedo. No había olvidado cómo había llegado ahí su agresor, un monstruo alado con figura humanoide. Le había raptado y llegado a ese lugar, pero en estos momentos aquel se brillaba por su ausencia, a lo cual Ayes le agradeció, aunque sospechó que su soledad no duraría mucho, y ese pensamiento la hizo estremecerse. ¿Con qué motivos había sido llevada a ese espantoso lugar? Lo ignoraba, pero estaba segura de que no tardaría mucho en averiguarlo, al igual que esperar el paradero de Tommy. Se encontraría bien en el solo hecho el que le ocurriera la llenaba de angustia. Trató de encontrar una puerta dentro de la habitación para poder escapar, pero no había ninguna. La apariencia, las paredes eran lisas, oscuras y húmedas. Sus manos comenzaron a temblar mientras la angustia la iba envolviendo como una telaraña invisible. Escuchó unos ruidos violentos al exterior. Instantes después de su cator entre la habitación de forma estrepitosa por uno de los muros, que se abrió de par en par, produciendo un ruido metálico de engranajes moviéndose. Su captor era una criatura horrible e imponente. Era la primera vez que Ayesla lo veía de pie, y era mucho más alto de lo que hubiera imaginado. Medía por lo menos 2 metros, y de su espalda colgaba un par de alas que incluso se alzaban por encima de su cabeza, de la cual salían 2 cuernos curvos y amarillentos. Sus ojos eran rojos y estaban cargados de maricia, y su boca estaba llena de colmillos afilados como dagas. Su atacante se quedó de pie en un par de metros de ella, tratando de ocultarse. La razón donde el cuarto era más sobrio, aunque era imposible esconder sus ojos refulgantes por instantes. Ayesla percibió que aquel ser que avergonzaba
de que ella lo pudiera ver, pues pudo notar cierta fragilidad y miedo a pesar de su grotesca y amenazante forma, aunque no estaba segura si solo eran figuraciones suyas. Veo que ya has despertado, dijo su raptor. Espero lo que te di para beber al llegar aquí no haya alterado demasiado tus sentidos. Te administré unas dosis muy pequeña, lo suficiente para que pudieras dormir tranquila un par de horas. No recuerdo haberte pedido nada, contestó Yesla. Yacías inconsciente aunque balbuceabas y te movías de forma violenta. ¿Quién eres tú y por qué me has traído aquí? Todo a su momento, Yesla. Tus inquietudes serán respuestas resueltas a tu tiempo, lo prometo. He tenido muchos hombres a lo largo de las eras, pero de momento podéis llamarme Adán. Te pido una disculpa por haberte traído de forma tan impetuosa. Llevaba años sin ver ningún ser humano y no se me ocurrió otra forma. ¿Dónde está Tommy? Tu amigo está allá afuera. Lo trajeron mis súbditos y se encuentra sano y salvo. Que se mantenga de manera depende exclusiva de ti. ¿A qué te refieres y por qué hablas tan bien de mí, idiota? Pensabas de los monstruos, no podíamos comunicarnos de manera adecuada. Fue a eso de lo que enseñaron. Te dije que toda explicación llegara en su momento. Puede ser cortes de evolucionando todo lo contrario de la especie humana, aunque si pierdo la paciencia puedo volverme bastante inespectable. Creo que viste una muestra allá en el árbol donde te encontré. ¿Es eso lo que quieres, Adán? Y hizo una mueca monstruosa a lo largo de los dientes y crispando a sus alas. No, contestó ayer, discúlpame si te ofendí. Adán se relajó y se volteó hacia una de las paredes. Lo único que la niña podía ver ahora es la cabeza cornuda y sus largas alas, y se parecía a una gran capa negra. He estado solo durante mucho tiempo, dijo Adán. Antes de que ocurriera la gran guerra, ya me encontraba aislado. Tenía mucho que no podía hablar con alguien, al menos como lo estoy haciendo contigo. Nunca pensé que tendrías la sensación de no someterme solo. ¿Entendís lo que te quiero decir? Yo nunca he estado sola. Siempre he tenido a mi padre y a Tommy, así que por tu bien espero que no le pase nada. ¿Te atreves a amenazarme a mí, niña estúpida? Yo soy un dios que llega viviendo en este mundo miles de años. El lugar donde estás parada, construido bajo mis órdenes por mis súbditos para venerarme. Nunca te atrevas a amenazarme otra vez. Ayer las lejos de usarse se puso furiosa, apretó fuerte los puños, sus pupilas se desvanecieron y sus ojos se tornaron solo de color blanco como un par de bloques de hielo. La temperatura de la habitación empezó a disminuir y Adán retrocedió, bajando las alas, las orejas de su cabeza, tapándose el cuello con sus alas para cubrir el frío. Ayer la avanzó hacia la criatura con paso firme. Dentro de ella sentía un poder helado surgir en todo su ser como nunca antes. Todas las anteriores ocasiones que habían tenido esa sensación palidecían a comparaciones a esta su ira servía de catalizador para sentir ese poder helado dentro de él, recorriendo sus venas, a que su padre siempre le había ocultado en muestras de su verdadero linaje. Adán dudó, pero uno de sus instantes frundió el ceño, dio un aladillo y furia y abrió las alas yendo en pos de la muchacha, tomándola por los brazos y estampándola en la cama. Se irguió encima de ella, alcanzó de sus alas membranosas y toda muestra del poder de Ayala se desvaneció. En ese momento la temperatura del cuarto se regularizó y sus ojos volvieron al estado normal, aunque estaban llorosos y muy abiertos de par en par. Todo su cuerpo temblaba. Ahora solo era una niña asustada que tenía una bestia inmensa encima de ella. Sentía su aliento hediondo soplar muy cerca de ella y sus colmillos relucientes y cortantes como dagas a escasos centímetros de su rostro. Bien, así me gusta, exclamó Adán en su rostro casi gentil. Estaba haciendo descortes con tu
con tu anfitrión, y así hay algo que no tolero, es la descortesía. ¿Prometes portarte bien? Sí, dijo Yesla, apenas con un brunillido de voz. El peso del monstruo era inmenso y el dolor que le ocasionaba las garras sujetándola de los hombros, brazos, era inefable. Adán la soltó y la incorporó de la cama. Yesla trataba de contener el llanto, pero era muy difícil. Te dije que era fácil hacerme enojar, aunque estoy súper sorprendido. Sin duda tienes la potencial de ser una diosa como lo soy yo. ¿Qué fue lo que hiciste? No había visto en mucho tiempo nadie con una habilidad como la tuya. ¿De qué linaje desciendes? No lo sé, contestó Yesla llorando. Sin duda eres alguien muy especial. Nunca he creído en las casualidades. Era las mentes entrenadas. No existen las coincidencias. Nuestro encuentro no fue fortuito, reina Ayesla. Reina Yela, no soy ninguna reina, pero lo serás si quieres y aceptarás esa noche unirte a mí. Todo lo que has recorrido a pie y has visto tus ojos durante los últimos días me pertenece. Vi a elevarse a todos los árboles desde sus raíces. He visto crecer cada fruto y cada flor que alguna vez ha existido en una región. Vi alzarse a los primeros hombres mono, puesto que son también productos de mi creación. Para no sentirte tan solo, por millones no hubo nadie excepto yo experimentando y creando vida. ¿No se supone que eso es lo que hacen los verdaderos dioses? Por mucho tiempo todo marchó bien a pesar de la soledad y el carácter nostálgico que siempre ha sido inherente a mi personalidad, y sentir aún así continué con mi labor logrando grandes avances, pero todo empeoró cuando comenzó la Gran Guerra, y eso se me ha limitado durante mucho tiempo, ya que casi no queda nadie vivo en este mundo para poder auxiliarme con mi misión. Las semillas de mis súbditos y primitiva aún les quedé mucho por evolucionar y aprender, pero tú podrías ayudarme. Juntos podríamos podrar el mundo otra vez si tú contemplaras las tentaciones de párrafos desolados, secos y llenos de ruinas que existen allá afuera. Comprenderías del por qué esta enorme soledad y sensación de sentirme único. Compartirías conmigo este noble propósito y nunca existencia. Rutumbame de niego. ¿Acaso no ves que soy solo una niña? Solo tengo 14 años, que es la edad sino un número. Ni siquiera yo estoy consciente de cuál es mi verdadera edad. Recuerdo un reino lejano y salido como de un sueño, grandes sabios de que me instruyeron sobre los misterios del cosmos y cómo crean vida lo mejor que pudieron. Recuerdo esclavos mudos que entendían todas mis necesidades, aunque nunca hubo amor ni empatía. También recuerdo a ella, pero esas memorias he preferido olvidarlas, pues son demasiado dolorosas para tenerlas en cuenta. En la que actualidad mi yo de su época me resaltaba en un extraño. Durante los primeros años en mi existencia nunca conocí un espejo. A la primera vez de que me contemplé en uno de horrorice y rompí aquel milagro cristal para después llorar durante días. Dos esclavos que me extendían eran diferentes a mí y mucho más similares a ti, Ayesla. Son una monstrualidad, estoy consciente de ello. Sin embargo, tengo fuerza sobrehumana y soy capaz de volar y de crear. Cuando me termine de desarrollar, fui traído aquí sin amplificación alguna, cuando toda esta selva solo era un terreno seco y desolado. Nunca olvidé las enseñanzas de mis maestros, así que con el poder de que me fue conferido fui haciendo mi propio paraíso desterrado del reino donde fui concedido. Nunca me dejé derrotar. Pasaron los milenios y mis habilidades con ellos siempre me mantuve oculto ante los ojos humanos, que pues estaba consciente de horror y despertancía en ellos debido a mi aspecto. Las guerras mágicas fueron terribles, pero trajeron contigo algunas ventajas
Para mí ya no tenía que ocultarme, podría vivir, ir a donde me placiera y con ello nacieron los primeros hijos. Mi trabajo estaba hecho una nueva especie para un mundo casi intenso donde yo sería el rey, pero el sentimiento de la soledad comenzó a volverse tan pesado como una montaña sobre mi espalda. A pesar de ser un bueno en mi oficio, dentro de mi existencia un vacío que no llevaba con nada extinguirse desde que se vi con tu amigo hace un par de días corriendo mis dominios. Tu historia es muy triste, pero no puedo unirme a ti. Tengo una misión muy importante por realizar. Tengo que salvar a mi padre e ir al reino de Aquerón. Conozco ese reino y créeme, solo sufrimiento y lágrimas encontrarías en el espanto lugar. Es mejor que te quedes aquí conmigo. No puedo, no tienes opción, ni siquiera te estoy preguntando si te gustaría quedarte. No lo entiendes. Es lo destino. Tú perteneces aquí conmigo. Libérame. Y libera a Tommy también, que tu amigo sea puesto en libertad. Es algo que solo depende de ti. Ven conmigo, hay algo que quiero que veas. Del muro que había entrado a Adán se volvió a abrir, produciendo de nuevo ese sonido chirriante de engrangajes moverse. El monstruo era tan alto que apenas cupo por la salida de la habitación. Ayer lo siguió en silencio por pasadillos estrechos llenos de grasosos, simbología extraña de las paredes, figuras geométricas sobrepuestas como círculos y roboides que no que por momentos parecían moverse a tener una vida propia, aunque la muchacha pensó que la angustia producida por esa situación ocasionaba ver cosas que no estaban ahí, o bien aquellas ilusiones eran productos de brebaje que la criatura le había dado a tomar. Apenas unas diminutas antorchas empotradas en las paredes iluminaban aquel laberinto y cerrado lugar. La niña hubiera sido incapaz de salir de ahí por su propia cuenta, dado que los estrechos pasillos resultaban confusos y su configuración me parecía impresionable y una dirección femenina, aunque su anfitrión se movía una grande estrecha por ellos. Después de todo, se encontraban en su casa. Conforme avanzaban los sonidos del exterior, fueron adquiridos más potencia. Aquella cacofonía demencial, sin duda alguna, proviene a los hombres manos súbditos de Adán, que además de gritar y emitir una especie de canto primitivo, contaba tambores que tenían un sonido profundo e hipnótico. El aire tomó una consistencia meos asiaga conforme un avance, y cuando menos apestó. Ayer la fue construida con un anfitrión o un balcón en el alto de la construcción, donde una prisionera volteó hacia abajo y vio de docenas de hombres mono bailando, tocando tambores y cantando alrededor de varias fogatas y antorchas diseminadas por todo el terreno. Aquel espectáculo poseía, además de un carácter festivo o un ritualístico, una gran expectativa se podía percibir desde las alturas. Ayesla nunca había visto nada similar. Adán parecía complacido, sus largas garras puestas sobre el barandal y esbozado de lo que parecía ser una sonrisa en aquella malograda careta que tenía como por rostro. Mis súbditos saben de que te he elegido para que seas su reina, y esas felices por mí y por ellos. Una nueva era comienza hoy, dijo Adán dirigiéndose a Yesla mientras tomaba una de las blancas manos. Esta vez el canto no se sintió abrupto, sino casi cordial, aunque en el momento que la garra de la cintura tocó la mano de Yesla,
Esta la quitó y retrocedió. Ya te dije que no puedo unirme a ti ni ser tu reina. Mi padre yace al borde de la muerte, prostrado en una cama en mi aldea. Tengo que ir a Oquerón y conseguir el único remedio que quizás pueda salvarle la vida. Pero qué necia eres, dijo Adán furioso. Mantar, una condenado al igual que todo ese mundo, créeme, lo sé de muy buena fuente. Si no te unieras a mí, quizás tendrás una pequeña posibilidad de salvarte antes la destrucción de que se avecina. Además, todos los humanos mueren, es increíble. Tú eres diferente a ellos, ¿acaso no lo ves?